Es la hora de Entredichos. Entredichos, el programa oficial del Colegio de Traductores Públicos de la Ciudad de Buenos Aires, con la conducción de las traductoras públicas Carmen Olivetti, Elisa Ollero y Karina Barrés. Ahora sí, bienvenidos a Entredichos. Hola, muy buenas tardes a todos. Bienvenidos a Entredichos en verano, el último Entredichos de verano, el programa oficial del Colegio de Traductores Públicos de la Ciudad de Buenos Aires. Mi nombre es Sabrina Rojas, los voy a acompañar como siempre hasta las 8 de la noche y vamos a revivir los mejores momentos del 2019, pero ya es el último programa porque el martes que viene comienza el ciclo 2020 con mis compañeras Karina Barrés, Elisa Ollero, Carmen Olivetti y las nuevas entrevistas que tienen para mostrarles. Como siempre, si se quieren contactar con nosotros, pueden hacerlo a través de las redes sociales, en Facebook en Entredichos OK, en Twitter en @entredichosok o por Instagram en @entredichosctpsba. Estamos en FM Concepto 95.5 del dial y si no pueden escucharnos en conceptofm.com.ar. Si hoy se pierden el programa, no hay problema porque en Concepto lo repiten el domingo a las 13 horas y si no, a partir de mañana podés ingresar a nuestro canal de YouTube y escucharlo cuando quieras. Si querés también podés ir a la opción que dice suscribirse y activar la opción de la campanita para que te llegue una notificación nueva cada vez que nosotras subimos material al canal. Hoy vamos a revivir las entrevistas sobre lenguaje jurídico claro. Vamos a escuchar a la correctora Roxana Carbone y también al doctor juez Guillermo González Zurro y a la magíster Silvia Loreley Bianco, que participaron de una jornada sobre lenguaje jurídico claro. ¿Qué es el lenguaje jurídico claro? ¿Cómo se logra? ¿Hay glosarios? ¿Cómo se traduce? De eso hablaron en esa jornada y nosotros vamos a escuchar lo que nos contaban en Entredichos. Así que arrancamos hasta las 8 de la noche, te acompañamos aquí en Entredichos como todos los martes. Cursos, jornadas, encuentros, charlas y mucho más es lo que propone el colegio para los próximos días. No te los pierdas. Bueno, y dado los acontecimientos de público conocimiento, estamos hablando sobre el coronavirus, obviamente el colegio tomó las precauciones debidas y además las actividades, las capacitaciones están suspendidas por lo menos hasta el 30 de marzo. Después van a evaluar cómo sigue la situación ese día y van a informar seguramente si se reanudan las actividades, si continúan suspendidas y hasta qué tiempo se va a prolongar esta situación. Así que es muy importante, quédense en sus casas. Tengan todas las precauciones posibles para evitar contagiarse, cuiden su salud y siempre pueden ingresar en la página del colegio www.traductores.org.ar para conocer toda la información del colegio. Como siempre, nosotros los acompañamos hasta las 8 de la noche y a nosotros nos acompañan nuestros amigos de Transeconomy. Transeconomy, el aliado del traductor. Trados Estudio para su traducción, GestPoint para su gestión. Bien, y como te adelantaba, vamos a escuchar a la correctora Roxana Carbone, que nos habló del lenguaje jurídico claro cuando visitó el programa, y es desde la perspectiva lingüística. Después vamos a escuchar al doctor juez Guillermo González Zurro y a la magíster Silvia Loreley Bianco, que hablan más desde la perspectiva judicial y los beneficios que tiene para la comunidad utilizar este lenguaje. Entonces vamos a escuchar la primera parte de la entrevista a la correctora Roxana Carbone. Bien, y como te contábamos recién, tenemos el placer de contar con la visita de Roxana Alejandra Carbone. Muy buenos días, Roxana. Buenos días, chicas. El placer es para mí. En primer lugar, le quiero agradecer al Colegio Público, al Colegio de Traductores Públicos, la invitación, no solo para el programa, sino para la jornada del 24, en la que vamos a hablar un poquito del lenguaje jurídico claro. Trataremos de hablar un poquito sobre el lenguaje jurídico claro.
Así que es un gusto para Qué mí lindo. estar con ustedes. Bienvenida. Gracias, Bienvenida. muchas gracias. Qué linda actividad. Chicas, ya tenemos locutora para el programa, ¿eh? Sí, Escucharon qué la voz voz, que la voz que tiene La Roxana. voz que tiene Roxana, por favor, Muy ya linda te voz. Muchas contratamos. gracias, ¿eh? muchas gracias. Espectacular. Y Roxana, además de tener esa hermosa voz de locutora, es correctora de textos. Contanos un poquito tu formación, digamos, tu brevemente, ¿no? Tu currículum. Yo soy correctora, sí, correctora literaria especializada en la corrección de textos académicos. Trabajo como correctora desde que me recibí y además soy docente. Soy docente de correctores y de redactores en el Instituto Superior de Letras Eduardo Mallea. Ahí tengo varias materias. Yo siempre digo que a mí la docencia me llegó de manera un poco accidentada, ¿no? Fue un poco esto de decir, bueno, ¿te animás a dar unas clases? Y me encantó. Y ahí creo que descubriste la docente que tenías adentro. totalmente, Es linda la totalmente. Aparte me parece a mí la mejor manera de seguir siempre activo, ¿no? Sí. De seguir aprendiendo. Uno aprende Sí. mucho a través de las preguntas de los alumnos, de las inquietudes, sobre todo en un terreno tan, qué sé yo, tan particular como es el lenguaje, ¿no? Digo, uno Seguro. puede enseñar un montón de cuestiones de normativa de la lengua, de gramática, y viene alguien y te dice, ¿sabes que leí en Claro. un cartel? ¿Y va la coma o no va la coma? Claro. Bueno, eso es educación, ¿no? Exactamente. ¿Vos crees que se subestima un poquito esta cosa de hablar bien, de comunicarse bien, Roxana? Yo creo que sí, en realidad tendríamos que ponernos un poquito más las pilas, ¿no? No es lo mismo, a veces los chicos te dicen, pero si igual me entendiste. Claro. Claro. No, bueno, no se trata de que te entienda, ¿no? Digo, estamos trabajando con un código, la lengua es un código, todos tenemos que tener las habilidades o la competencia para decodificar el código, entendernos, hablar claramente, ¿no? En estos tiempos tan difíciles, hablar claramente, Sí. esto de poder... con las mensajerías instantáneas y demás Fuimos se perdió perdiendo. el sí, total se entiende. Total y se entiende, ¿no? Escribir por reemplazar una palabra con un simbolito. Mira, ¡ay, qué dolor! En el Congreso de la Lengua, justamente lo que vos decís, en el Congreso de la Lengua, en uno de los paneles a los que yo asistí, estaba Martín Caparrós. Sí. Era un panel sobre los medios de comunicación, ¿no? El lenguaje en los medios de comunicación. También estaba Mario Tascón, tal vez lo conocen, es el presidente de la Fundeu. Sí. Y Caparrós decía, de los egipcios, 3.000 años antes de Cristo, del jeroglífico, ahora volvimos Es a verdad, los sí. jeroglíficos, ¿no? Digo, Es que al a los te mando signos una de- carita. Sí. Es esto de vivir a las corridas, ¿no? De estar tan apurados a veces que, bueno, un simbolito es más rápido que escribir la palabra. Exactamente. Y lo que nos trae un poco a charlar con Roxana y esta jornada que estamos organizando para el 24 de agosto en el Colegio de Traductores Públicos, ya te contamos si todavía está abierta la inscripción, si querés acercarte. Hasta el 27 de agosto, ¿no, Carmen? No, No, ese ese perdón, me confundí con la otra jornada. Pongamos hasta el 23, vamos a Vamos esperarlos vamos hasta a el poner una 23. fecha, porque Sí. que no se duerman. Esta cosa de el lenguaje correcto, pero simple y claro, y en contextos un poco más técnicos, ¿no? Que son los dos aspectos que tenemos que mezclar, digamos, cuando hablamos del lenguaje jurídico claro. Pero, ¿qué entendemos por esto? Y eso es un poco lo que queremos charlar hoy con vos, Roxana, que hablar de lenguaje claro no significa hablar de un lenguaje básico ni que tenga un registro más bajo, simplemente un lenguaje que se entienda, ¿no? ¿Cómo es esto? Por supuesto, sí, no, el lenguaje jurídico es un tecnolecto, es un lenguaje de especialidad. Así como es el lenguaje de la medicina, digo, cada rama de la ciencia tiene un vocabulario que le es específico, que no tiene que equipararse esto, muy bien lo que vos decías, digo, no va a dejar de ser menos culto porque sea claro, sino que a lo que sí hay que apuntar es a que se entienda. Claro. Se entienda
porque el derecho regula las relaciones del Estado con los ciudadanos, pero de los ciudadanos entre nosotros también. Claro. Entonces, mínimamente, a quien se le exige que cumpla la ley, debe entenderla, ¿no? Ninguno de nosotros se puede excusar del cumplimiento de la ley porque no la conoce, ¿no? Una vez que una ley se publica, es de cumplimiento obligatorio. Claro. Bueno, muy bien, pero no la entendimos. Y una sentencia también Por que está ordenada, supuesto. que le está rigiendo el destino de una de esas partes. Totalmente, ¿no? Digo, siempre yo tenía una profesora en la facultad que decía que el derecho siempre aborda temas álgidos, ¿no? Sí. O lo económico, o la libertad de una persona, o el patrimonio, digo, siempre son temas muy importantes, Claro. como para andar con vericuetos. Claro, con sin términos que rodeos, no se entienden, ¿no? Me tal parece cual. que ese es el sin punto. sin rodeos. Y es un lenguaje que probablemente esté viciado desde el inicio. ¿Cuáles son los mayores errores que se cometen? Bueno, yo creo, no, hay varios, pero el mayor error en el lenguaje jurídico es el abuso del gerundio, ¿no? Que es una forma que desdibuja mucho al sujeto, al Y sujeto puede confundir. gramatical, precisamente por eso confunde. Y entonces vos lees un párrafo que tiene, no exagero, por ahí 6 o 7 gerundios, y te quedás pensando Sí. en qué habrá querido decir. Y otro error muy habitual, y esto me parece que tiene que ver por ahí con la solemnidad, ¿no? Que se cree que tiene el lenguaje jurídico, es el abuso de las mayúsculas. Ay, sí. ¿Vieron que en un texto Sí. todo está con mayúsculas? Es una cosa... Y vos decís, a No ver, es necesario. Sí. yo no le estoy faltando el respeto a alguien porque escriba un cargo con minúscula, que en realidad es la forma en la que debería escribirse, ¿no? La ortografía de la lengua española explica muy bien que los cargos, empleos, profesiones se escriben con minúscula. Pero vos le decís esto a un abogado y te dice, Claro, y si el juez se ofende porque pongo señor juez. Es que Claro, ha ocurrido de Sí, jueces sí, que sí, se ofendieron. sí, sí. Pero retomo algo que dijiste recién sobre que es un lenguaje que quizás esté viciado desde el inicio. ¿Qué quiere decir esto? ¿Desde qué inicio? Y para mí, o por lo menos en mi opinión, es desde la formación de los abogados. En las carreras, la carrera de Derecho es una carrera que se da en todas o prácticamente todas las universidades del país. Sí. Públicas, privadas, no es una carrera rara que por ahí la dan 2 o 3 universidades. En ninguna de esas universidades, en la carrera, hay materias específicas de redacción. Claro. Redacción y oratoria, De por ¿Qué es ejemplo. lo que tiene De que oratoria, cambiar? Esto probablemente, tiene que pero cambiar. de redacción, un abogado va a trabajar con textos. El texto jurídico es formal y su razón de ser está en cuanto texto escrito. Claro. Esto de que a las palabras no se las lleve el viento, Por ¿no? supuesto. Digo, por algo Sí, quedan sí, escritas. Sí, sí. Entonces, el futuro profesional deberá saber desempeñarse con un texto. Por lo menos Claro. sería bueno pretender que así se hiciera. Inclusive en los planes de estudios de los traductorados, ¿no? Esto ya tiene que estar... Bueno, en el traductorado Incluido. público en la UBA, en el plan actual, hay 2 materias, lengua y derecho 1 y lengua y derecho 2, de cada idioma, ¿no? Interesantísimo. Y ahí se aborda, bueno, hablo en mi idioma que es el portugués, pero ahí, bueno, se aborda las características del lenguaje jurídico en portugués y Sí. Ahora, yo leí, tengo entendido que en Europa este movimiento del lenguaje jurídico claro inició en los 80, 90. En realidad, el primer antecedente que se Sí. cuenta es de Inglaterra y es de 1948. Ah, bueno. Hace un Plain montón. Words, un libro de 1948. O sea que esto ya lo tendríamos que tener Mira, súper hay resuelto, ¿no? antecedentes Sí. en Suecia, hay En antecedentes España, en Canadá. Italia, Bueno, le- España, de Europa, España es el país que más ha avanzado sobre este tema. De hecho, en 2009 se organiza el Ministerio de Justicia de España, Sí. organiza un plan, ¿no? Un plan que se llama en realidad Plan Estratégico de Modernización. Dentro de este plan
crean una comisión para la actualización del lenguaje jurídico y llaman de supervisora a la Real Academia Española. Perfecto. Entonces, a raíz de ese trabajo conjunto que se hace con el Ministerio y la RAE y el Consejo General del Poder Judicial sacan 3 libros. Un diccionario de español jurídico en 2016. Este diccionario se puede consultar online. Sí. Qué bueno. En la página de la RAE, www.rae.es, hay una pestaña en donde uno puede seleccionar y consultar este diccionario que es Repitamos el nombre entonces. Diccionario El título. de Español Jurídico. Perfecto. Después hizo un diccionario panhispánico de español jurídico, que lamentablemente todavía no está en línea. Sería bueno que estuviera, porque en realidad probablemente sea el que más podamos aprovechar los que vivimos en América, ¿no? Claro. Por esto el carácter de panhispánico. Y la última publicación que salió fue el libro de estilo de la justicia en 2017. Este libro de estilo lo presentaron en el Congreso de la Lengua, en Córdoba, este año. Sí. Por supuesto, ¿no? Está muy apuntado a lo que es el proceso judicial en España. Por ahí claro. difiere. Hay diferencias. Claro, seguramente. Pero es un puntapié, es algo, ¿no? Es una luz como al final del túnel. Y digo, Sí. por ahí podemos empezar a copiar las cosas que se puedan copiar. Claro. No digo todo. De hecho, algunos organismos, por lo menos acá en la ciudad de Buenos Aires, y con esto quiero mencionar al Consejo de la Magistratura, ya tienen como un sector dedicado a implementar el lenguaje jurídico claro en todas las resoluciones y en todas las comunicaciones internas del organismo. Por eso, para la jornada invitamos a la doctora Silvia Bianco, que está a cargo de este departamento, y ya redactaron una especie de manual de estilo del lenguaje jurídico claro. Así que por eso nos parecía muy interesante que pueda estar en la jornada una autoridad que ya está llevando un poco a la práctica esto. Nos contará cómo, nos contará si es factible o no, si hay resistencia o no, pero por lo menos hay un movimiento, ¿no? Y también interesante que va a estar un juez civil, el doctor Guillermo Dante González Zurro, que es del Juzgado de Primera Instancia en lo Civil 109, quien también aplica en sus sentencias el lenguaje claro. Así que creo que va a ser una jornada muy interesante. Y por la tarde nos va a desasnar la correctora Roxana Alejandra Carbone. Nos va a hacer trabajar, nos va a hacer trabajar. Claro, Sí. vamos a hablar un poquito, de cuáles son las características de este lenguaje, ¿no? ¿Por qué este lenguaje es un lenguaje de especialidad, un lenguaje técnico? ¿Cuáles son las estructuras gramaticales que se repiten? ¿Por qué usamos dentro del lenguaje jurídico un tiempo verbal que desapareció de la lengua estándar? El futuro del subjuntivo. Hubiere. No lo usamos más en la lengua estándar. Sí. De hecho, autores como García Negroni dicen, es un arcaísmo. Bueno, y si es un arcaísmo, ¿por qué sobrevive En el lenguaje jurídico? ¿Y cuál es el motivo? ¿Hay un motivo por el cual pasa esto? Sí, precisamente la estabilidad y el rasgo de permanencia, ¿no? Que por un lado es requisito ineludible de la ley en sí, ¿no? Digo, esto es un requisito, la ley se sanciona y es para adelante, y tiene que haber como un sistema de no la vamos a cambiar cada 10 minutos, ¿no? Bueno, esa cuestión tan estática también se lleva a los usos y costumbres, ¿no? Al lenguaje, a lo que haces, cómo comunicás este material que tenés, que es, bueno, la ley o cualquier otro tipo de disposición, ¿no? Y volvemos a la reflexión inicial, ¿no? Ya lo aprendimos así.
en la Claro, Facultad de Derecho. claro. Entonces lo repetimos. Sigue. Claro, pero lo importante me parece para el traductor público, sobre todo el traductor público que traduce documentos jurídicos, es ser consciente de estos vicios, de estas inexactitudes, para no reproducirlos Sí. en el español, cuando traduce del idioma extranjero al español, Claro. y también para saber entender bien el texto en español cuando lo tiene que traducir al idioma extranjero. Claro, Sí. es fundamental. Y no perder de vista al lector, decir, ¿quién Eso, va a leer ¿quién eso? va a leer? Lo va a poder entender. Estuve leyendo un artículo de la doctora Alicia María Zorrilla y me encantó esta frase que escribió en la revista del colegio. Mire, escuchen esta frase, dice, decir es hablar y escribir con altruismo, con gentileza y con generosidad verbal a favor de la buena lectura del prójimo. Sí. Del Me Del encantó, prójimo. porque tal cual. Pensemos en el prójimo, sí, que es quien nos está leyendo, ¿no? Ujú. Quien nos está En realidad, escuchando. en cualquier tipo de texto, Sí. uno piensa en el lector. Sí. Ustedes cuando traducen, los correctores, cuando corregimos, siempre decimos, bueno, pero ¿quién va a leer este texto? ¿Para quién lo escribiste? Ujú. ¿No? Porque hacemos esto, ¿no? Los correctores hacemos un poco de puente entre lo que el autor escribió Y el lector. y el lector. Entonces tratamos de que el texto llegue lo más claro, lo más prolijo posible a ese lector que un escritor se imaginó. Quien escribe, escribe para alguien, Claro. ¿no? Tiene en su cabeza un lector ideal. Y muchas En veces eso se también. confunde también lo que es el estilo del escritor con la corrección. Con la El corrección estilo de no estilo. tiene nada que No. ver con la Sí, corrección. esto de ser digamos. correctores de estilo. Ay, Ojo, suena como porque- terrible, ¿viste? Pero- es como que, pero si el estilo no se corrige, es lo Sí, primero claro. que te digo. Sí. Sí, ¿Y qué es corregir estilo entonces? Es saber que un texto tiene que adecuarse a su tipología. Ujú. Esto es, determinados tipos de textos cuentan con características que les son propias, Ujú. y entonces corregir estilo es hacer que se adecue el texto a su tipo. tipo. Ni Claro. más ni menos. Claro. Pero yo no le voy a sacar, porque al autor le gusta escribir con mucha coma, con poca coma, con mucho adjetivo, con poco adjetivo. Si está bien para el tipo de texto que está escribiendo, Claro, no, hay no no hay se problema. corrige, digamos, no hay Claro. problema. Claro, pero es un tema a veces, ¿no? De conflicto. Siempre es un tema de Sí. conflicto. Por lo menos siempre es un tema que te lo preguntan. ¿Viste? Vos decís que sos corrector de estilo, te miran. Te Y porque el mira. autor es Ese, celoso de su obra, ¿no? Sí, El autor cuida es- su obra está y es bien, lógico. Está muy está bien. bien que así sea. Y el Claro. corrector profesional tiene que entender que Que no es es el así. autor. Claro. No es Que no coautor. es coautor. Sí, muy Que es buena la corrector. aclaración. Ujú. Entonces ahí es como que en cuanto uno puede aclarar este punto y el autor toma un poco de confianza, Sí. la situación se relaja bastante. Sí, qué interesantes. Estos Súper. temas realmente Muy interesante. muy interesantes. Así que repetimos, te esperamos el 24 de agosto en el Colegio de Traductores Públicos de la Ciudad de Buenos Aires, donde vamos a hablar un poquito de la teoría, pero especialmente la práctica de esto que se llama español jurídico claro. Qué bien, es la verdad que es atrapante todo lo que cuenta Roxana, pero quédate tranquilo que todavía falta un poquito más de su entrevista. Pero antes te tengo que recomendar nuestra librería de confianza, por supuesto, porque si vos querés comprar un glosario, buscar un glosario, buscar libros en otros idiomas, guías de turismo, material de estudio, de todo tenés que ingresar en la librería Valhuter, en Valhuter Libros. Valhuter, un nuevo concepto en librerías. Narrativa, libros universitarios, infantiles, filosofía, guías de turismo y muchos más forman parte de su cuidado catálogo. Sellos editoriales de España, México, Argentina y Chile. Avenida Santa Fe 1685 Recoleta. www.valhuter.com.ar. Valhuter la librería. Búscalos en Facebook, Valhuter Libros. Y antes de escuchar la segunda parte de la entrevista a la correctora Roxana Carbone, al doctor Guillermo González Zurro y a la magíster Silvia Lorelei Bianco, vamos a escuchar un tema, vamos a relajarnos un poquito. Es un tema romántico, tranquilo, es para que te relajes un poquito y pienses en cosas bonitas. Vamos a escuchar Deseo de cosas imposibles de La Oreja de Van Gogh en la versión que hicieron con Abel Pintos.
Y ahora sí, seguimos hasta las 8 de la noche, te acompañamos en Entredichos. Como siempre, si te querés contactar con nosotros, podés hacerlo a través de las redes sociales, en Facebook, en Entredichos OK, en Twitter, en @Entredichos OK, o por Instagram, en @EntredichosCTPSBA. Si no podés escuchar el programa, se repite el domingo a las 13 horas, y si no, también a partir de mañana podés encontrarlo en nuestro canal de YouTube. Y yo sé que vos no me pediste un consejo, pero yo te lo voy a dar igual. Si querés optimizar el rendimiento de tus traducciones, si querés, si te llega todo el tiempo PDF, si tenés que pasarlo a Word, o te llega una foto de un documento que tenés que comenzar a traducirlo, no te preocupes, para eso está Abby. FileReader 14 combina una conversión de documentos excepcional con la administración de PDF y capacidades de comparación de documentos en una interfaz moderna. Ofrece una solución empresarial completa, optimizada para tareas diarias de archivos PDF y documentos escaneados. FileReader 14, una herramienta imprescindible para los traductores. Abby, sponsor oficial de Entredichos. Y ahora sí vamos a escuchar a la correctora Roxana Carbone, la segunda parte de la entrevista en su paso por Entredichos. Recién conversábamos un poquito fuera del aire con Roxana, que nos contaba algunas anécdotas y un poco su experiencia como docente, ¿no? Las características que tiene el lenguaje jurídico y muchas veces lo difícil que es corregir a los abogados, a los jueces y etcétera, ¿no? Y contanos un poquito, Roxana, ¿cómo pensás abordar esto en la jornada del sábado? Bueno, lo primero que vamos a hacer es caracterizar este lenguaje, ¿no? Vamos a hablar un poquito de... ¿Ustedes saben por qué se los llama letrados a los abogados? Qué buena pregunta. No. Ah, ¿Qué pregunta? ¿La contestamos ahora porque o dejamos sabemos el letras suspenso para el sábado? Bueno, ¿sabés que en realidad los grandes juristas, de esto hace más de un siglo, eran todos filólogos? Claro. Desde el Renacimiento hasta hace un poco más de un siglo, todos los grandes juristas eran filólogos. De ahí viene la costumbre del letrado. En algún momento del camino después perdimos algo. ¿Qué pasó? No, ¿qué pasó? Perdimos las letras, chicas. Ese es el origen, ¿no? Curioso de... Qué bueno, no lo sabía. Interesante. Entonces vamos a hablar un poquito de qué implica el lenguaje jurídico, ¿no? La diferencia, hay una diferencia mínima, ¿no? Con el lenguaje administrativo en realidad suele ser un combo, Sí. lenguaje administrativo y jurídico, pero se diferencia un poquito. Vamos a hablar de las características gramaticales que tiene el lenguaje jurídico, como por qué, lo que dijimos hace un ratito, por qué usamos tiempos verbales que desaparecieron de la lengua estándar, por qué tenemos esa predilección a poner mayúscula a todo, por qué usamos construcciones que son redundantes, accidente fortuito. Si es accidente, Es fortuito. Es fortuito. Claro. ¿no? Claro. Digo, ¿y por qué entonces esta, muchas veces, pareja o tríos de palabras que pareciera ser que vienen a explicar algo más y terminan siendo redundantes? Con todo esto se alarga la prosa, con todo esto, en vez de ganar en claridad, Se confunde. Se confunde. ¿no? Tenemos Sí, que sí, sí. tratar de que el lector vuelva a leer y finalmente vamos a dar una serie de recomendaciones Ujú. Qué interesante. para tratar de hacer este lenguaje un poco más claro, ¿no? Y vamos a ver algunas cosas prácticas, unos textitos que tomados todos de De la ejemplos realidad. reales, De la realidad. Digo, no hay nada Sí, sí, inventado. Nosotros sí. los correctores decimos, el texto no está envenenado. No le pusimos errores a propósito Claro. para que ustedes... No. Y no hace falta inventar nada, está en la No, realidad. Está en no, la la realidad realidad. supera la ficción, como Sí. se dice habitualmente. Sí, totalmente, totalmente. Y a los traductores nos viene muy bien esto porque cuando tenemos que entender un texto antes de traducirlo, porque obviamente no podés traducir lo que no entendés, muchas veces tenemos que hacer esta depuración previa, ¿no? Sí. A ver, en esta oración, en este párrafo, ¿qué
quiso decir el juez, por ejemplo, que dictó un auto de procesamiento. Y muchas veces tenés que reescribirlo en español para poder entenderlo y así pensar, bueno, ¿cómo vuelco esta estructura a el idioma meta, ¿no? Que puede ser inglés, portugués, francés, el que sea. Es terrible cuando tenemos que tratar de entender un texto que se supone que debería ser claro porque implica una obligación para alguien, una responsabilidad, y nos quedamos con esto, ¿no? De que hay que leer varias veces lo mismo, no solo entender oraciones larguísimas. Claro. Sí, eso te iba a preguntar. Oraciones larguísimas, un párrafo que es una sola oración. Sí. Claro. Y hay que Eso animarse es terrible a cortar, para la comprensión. Hay que animarse a cortar, hay que animarse a poner un punto en algún lado sin entender. Yo te diría que más que es como así, un poco adivinar, ¿no? Donde recuerdo que en unas jornadas que organizó la comisión de área temática jurídica, no voy a dar nombres, pero una traductora que defiende mucho el movimiento del plain legal English, o sea, el lenguaje jurídico claro, pero en inglés, explicaba esto, ¿no? Y animarse a cortar, animarse a editar y demás. Quien seguía a su charla era un abogado penalista. Por supuesto, puso el dedo en la llaga. Y este abogado lo primero que dijo es, no, ojo, ustedes no pueden cortar, no pueden editar, porque hay cosas, hay expresiones, hay términos en latín que tienen en sí un concepto y una carga muy importante que no se puede así nomás eliminar. Ahí está la tarea del traductor, que obviamente tiene que ser especializado en el área para ver qué corta, ¿no? Y esto de qué conserva, ¿se conservan los latinismos, no se conservan? Lo que pasa es que, digo yo, la situación ideal, volviendo a lo que hablamos antes, sería que los abogados, quienes van a redactar esos textos, ya tuvieran la formación desde las carreras como para poder habituarse a escribir en un lenguaje sin tanto, qué sé yo, sin tanto tecnicismo, sin tanta cosa que parece que fuera así como importante, ¿no? Claro. Porque muchas veces es más que nada eso, no solo dónde se corta, dónde no se corta. Sin dudas, habrá latinismos que van a tener que quedar. Hablábamos hace un rato, bueno, hay un principio que es constitucional, ¿no? Indubio pro reo, esto de que para la ley penal, en caso de duda, siempre es a favor del reo. No se puede eliminar, no se va a poder eliminar. El tema será realmente conservar a aquellos que por tradición o porque ya son conocidos, por su uso, puedan quedar y limitarse en un montón que no suman, Claro, que no que no aportan, es que en realidad lo que generan es confusión. Porque además hay que pensar, si el idioma meta es el extranjero, hay que pensar también cómo suena, de acuerdo a los conocimientos que cada traductor tiene del idioma del que es traductor, cómo va a ser leído eso. Por ejemplo, yo puedo contar así una experiencia en portugués. El lenguaje jurídico es mucho peor que en español, chicas. Y hay que depurarlo bastante y hay que bajarlo bastante a la realidad y hacer este trabajo que decía Carmen, de desarmar la frase y ver. Y bueno, hay que tener en cuenta, ¿no? Todas esas variables y... Sí. Es complejo a veces, ¿no? Y aparte no debería ser responsabilidad del traductor. No. Porque en realidad termina generando una responsabilidad en el traductor. Vos lo dijiste recién, ¿dónde corto? Claro. ¿Qué conservo? Y terminás ¿qué queda? diciendo, ¿Qué no? bueno, hago una traducción literal. Y ahí Claro, te pegás claro. al texto y bueno. Y el que lo lea, que Pero no te juegue. quedas tranquilo. No. Uno no se Claro. queda tranquilo así. Claro. No, pero está bueno esto que decís, si retomamos la reflexión inicial, esto tiene que gestarse desde el inicio, desde la formación de grado, desde las carreras, ¿no? Yo me acuerdo que cuando estudiaba Derecho, teníamos una materia que se llamaba Prácticas Forenses hace muchos años, muchos. En esa materia aprendíamos a completar
formularios, por ejemplo, una cédula de notificación. Por supuesto que en el momento de la facultad aprendimos a completarlos de memoria. Esto es, en esta parte hay que poner el domicilio, en esta parte hay que poner, pero de memoria, sin detenernos a leer. Muchos años después, cuando yo ya estaba haciendo la carrera de traducción, necesitaba hacer lugar en mi biblioteca. Entonces saqué unos libros que me habían quedado de derecho y se me cae una hoja. Cuando la abro era una cédula de notificación de las que usábamos para practicar en la facultad. La llevo al instituto hoy cuando doy clases y doy el tema de gerundios para decirles que por algo pasan las cosas, ¿no? En el momento en que yo encuentro esa cédula... Fue una señal de ese encuentro. Sí. La leí, bueno, me puse a leer a ver qué era lo que se me había caído y encuentro un párrafo que no tiene desperdicio desde lo gramatical, pero que de verdad digo, ¿cómo puede ser? Si no se entiende siquiera qué es lo que quiere decir, ¿cómo puede ser que hubiéramos aprendido a completarla? Bueno, la explicación es de memoria. Y lo triste de esta situación es que yo me siento a hacerme este planteo cuando se me cae, cuando ya estoy estudiando corrección, porque durante los 6 años de cursada de Derecho jamás se me ocurrió preguntarme si entendía o no entendía lo que decía el dorso. Sí, uno lo acepta, ¿no? Sí, ¿Qué cosa? Y reproducís simplemente, aprendes de memoria, bueno, aquí va y esto. Cuando vas a dar cursos en estudios jurídicos, a mí me pasó de ir a dar este curso de lenguaje jurídico. Ay, ¿cómo claro. lo reciben Qué bueno los eso. abogados? Mira, es contradictorio, porque por un lado lo piden, en realidad lo contrataron. O sea, no es que yo no salí a repartir papelitos, digo, lo contrataron. Bien, te reciben bien, no tiene que ver, pero te encontrás con estas Porque respuestas de yo sé pero lo que- hacemos siempre. yo sé que algunos no estudios- nos gusta de otra manera. Yo sé que algunos estudios Que el jurídicos cambio muy grandes genera. tienen su propio manual de estilo. Claro. Y hay sé de uno en especial. Y hay algo inexacto ahí. Y Está bien que lo tengan. Hace muchísimos años, cuando trabajaba más como abogada, tuve una jefa que venía de uno de esos estudios. Y siempre me corregía algo y yo no estaba de acuerdo. Pero está en el manual de estilo Claro. que Que teníamos en el estudio. Bueno, está bien que el estudio jurídico se haga su manual de estilo. Ahora, el punto es que no debería correr por un carril paralelo del de la lengua estándar. Todos hablamos español. Exactamente. Con variedades dialectales distintas. De esto no hay ninguna duda, ¿no? No existe el español neutro. Sí, sí. Exactamente. Hay variedades dialectales. Ahora, nos tenemos que poder comunicar. El lenguaje jurídico, está buenísimo que un estudio jurídico tenga un manual de estilo. Cualquier institución que se maneje con textos debería tener un manual de estilo. Resuelve tiempos. Sí, ¿no? Claro, sí. claro, Es qué mucho bueno. más ágil Sí. cualquier presentación de cualquier documento si vos contás con un manual de estilo. No tenés que pararte a pensar, uy, ahí esto lo pondrán así. Ahora, ese manual de estilo debería ajustarse a la normativa vigente de Por la supuesto. lengua. Si no se usan las mayúsculas para los cargos, en el manual de estilo debería estar, ¿no? Los cargos los escribimos con minúscula, como Sí. corresponde. Somos mayúsculeros los Sí. argentinos, ¿no? Nos Sí, por gusta una cuestión de escribir relevancia, ¿no? La RAE habla de esta mayúscula de la relevancia, que parece mayúscula ser relevancia. que si vos Más pones una vez más importante, es importante. más importante. Es más. Y ahora sí, seguimos en Entredichos hasta las 8 de la noche, te acompañamos. Y ahora vamos a escuchar la otra campana, diría, ¿no? La parte de la justicia. ¿Qué beneficios y qué desafíos propone utilizar el lenguaje jurídico claro? ¿Cuál es la diferencia entre lenguaje opaco y lenguaje claro? ¿Tienen un glosario de lenguaje jurídico claro? ¿No? De todo esto nos hablaron el doctor juez Guillermo González Zurro y la magíster Silvia Lorelay Bianco, del Consejo de la Magistratura, así que vamos a escuchar lo que nos contaban. El lenguaje opaco es el que estamos acostumbrados a leer en las sentencias. Es el lenguaje rebuscado, con oraciones muy largas, frases en latín, repeticiones. El lenguaje claro sería el estilo totalmente diferente, un estilo mucho más directo, con oraciones cortas,
tratando de pensar una idea por párrafo. Es fácil desde el punto de vista que estamos hablando, sería la situación de las personas que tienen algunos problemas cognitivos, o el caso de los migrantes recientes que no pueden comprender en términos generales el lenguaje jurídico, entonces se los traduce en un lenguaje fácil, lenguaje claro, lenguaje fácil, lenguaje opaco. Pero la sentencia se redacta en lenguaje claro y lenguaje fácil, o se hace una especie de resumen de la sentencia para transmitirle a la persona que tiene ese problema cognitivo. Sí, en el caso del lenguaje fácil, o sea, las personas con discapacidad, se hacen 2 sentencias. Se hace la sentencia tradicional, digamos, en términos técnicos, y se le hace una traducción, si se quiere, en lenguaje fácil para que lo pueda entender la persona. Podría darse el caso de alguna sentencia muy sencilla que no es necesario traducirla, entonces directamente se hace en lenguaje fácil. Pero en una sentencia con ciertas complicaciones o ciertos términos jurídicos, habría que hacer una traducción. En lenguaje claro, en cambio, no hay ninguna versión, es una sola la que comienza y la que termina el fallo. Bien, y yo un tema que surgió brevemente en la exposición es el de la resistencia del abogado, bueno, del juez, por ende, a utilizar un lenguaje claro. O sea, ¿por qué esa resistencia? Si sienten que están perdiendo autoridad, si sienten que están perdiendo incumbencia al escribir de una manera más clara. Sí, pienso que no conozco la respuesta, pero creo que hay un poco primero de sentido tradicional o conservador, de tratar de seguir haciendo las cosas como se vienen haciendo. Segundo, que puede haber una pérdida, entre comillas, de autoridad, decir, bueno, parece como que soy más si explico las cosas en términos rebuscados y difíciles y con palabras extrañas, lo digo en latino, que si lo digo que lo pueda entender una persona con secundario, ¿no? Pero la verdad es que no sé por qué razón, cuál es la razón, ¿no? Desconozco. También es verdad, por otro lado, que es más esfuerzo. O sea, escribir en lenguaje claro demanda un esfuerzo mayor que hacerlo como lo veníamos haciendo. Entonces también puede haber un poco de comodidad, pero no me animo a dar una respuesta terminante. Yo quería preguntarle al doctor González Urro cómo fue la repercusión, si hubo una repercusión en los abogados que tienen causas en su juzgado, si su criterio ayudó a que también mejoraran las presentaciones que se hacen, si usted nota alguna diferencia a través del tiempo o no. No, la verdad es que no las noto. Hubo un solo abogado, yo estoy hablando en el ámbito de la Nación, sé que en la ciudad también hay colegas que están trabajando, pero en el ámbito de la Nación lo que sí tuve fue un abogado que expresamente me vino a hacer una devolución, pero fue el único caso. El resto no sé si no lo perciben, no tengo devolución, eso es lo extraño. Sí me gustaría implementar, a raíz de esto que me preguntan muchos, es una encuesta quizás al final del juicio, donde podamos poner, entonces ya le obligaríamos, entre comillas, a que el abogado se obligue a dar una opinión sobre lo que
le pasó, y a la parte sobre todo. Y una pregunta más, doctor. ¿Le sucedió alguna vez que haya tenido que sacar una providencia pidiéndole al presentante que redacte mejor el escrito que presentó porque el juzgado no podía entender, que aclare no desde lo jurídico, sino desde lo lingüístico? ¿Alguna vez tuvo que tomar una decisión así? Sí. Las providencias simples son aquellas de las que estamos hablando. Muchas veces nos exige que entender lo que está pidiendo y no se entiende. Entonces se le pide en forma cortés, ¿no? Forma cortés, que si puede brindar una aclaración. Bien. Bueno, y también, muchas gracias, doctor. Y también nos acompaña aquí la doctora Silvia Bianco del Consejo de la Magistratura, que hoy nos ha deleitado con su presentación en esta jornada y nos contó sobre un glosario de español jurídico claro que editaron recientemente. ¿Nos podría contar un poquito más sobre esto y además sobre la red de lenguaje jurídico claro de la Ciudad de Buenos Aires? Buenos días. Sí, te cuento. Hace un año, en diciembre del año pasado, se lanzó el glosario jurídico en lenguaje claro de la Ciudad de Buenos Aires. Como él les contaba, hace menos de un mes se aprobó también el glosario jurídico infanto-juvenil en lenguaje claro, que si el tiempo y el trabajo nos ayuda, se va a lanzar a mediados de noviembre de este año. La Ciudad de Buenos Aires hizo un trabajo mancomunado entre el Poder Ejecutivo y el Judicial para conformar la red de lenguaje claro de la Ciudad de Buenos Aires. También haciendo mucho hincapié en la red nacional, que es como el bastión principal de donde todo el resto de las provincias, tanto la Ciudad Autónoma como Buenos Aires, toman los pilares para seguir todos el mismo lineamiento en lo que es la política pública nacional de acceso a justicia. Ya también lo ha hecho oportunamente la provincia de Mendoza. ¿Y hay algún juzgado dentro de la jurisdicción de la Ciudad de Buenos Aires que ya esté implementando este tipo de lenguaje? Sí, ya hace más de casi 3 años que lo vienen implementando los juzgados de la doctora Tula del Moral y de Pablo Casas, que vienen implementándolo y llevando un mayor esfuerzo, porque ellos nos cuentan la experiencia de que hacer una sentencia, como la venían haciendo con el cortar y pegar que la tecnología de hoy nos da, les llevaba a lo mejor 3 horas. Y llevar esa sentencia al lenguaje claro, que es muchísimo más esfuerzo, muchísimo más trabajo de equipo también, les llevó, las primeras sentencias nos contaban que eran de 7-8 horas y nosotros decíamos, bueno, pero eso es un esfuerzo bárbaro. O sea, bueno, pero nosotros nos queremos comprometer con el ciudadano y ese es el compromiso que estamos asumiendo. Y hoy por hoy ya al estar más acostumbrados después de más de 2 años, las sentencias no les llevan 8 horas como al principio. Pero es todo un perfeccionamiento, es todo un trabajo, toda una técnica, es todo llevar la sentencia teniendo la empatía para quien se está escribiendo. En realidad, creo que el lenguaje claro es humanizar la justicia. Cuando nosotros humanizamos la justicia, nos ponemos en el lugar del otro. Y también al momento, los jueces, la experiencia que ellos nos cuentan es que al momento de sentarse a escribir una sentencia, no piensan en el expediente 540 del 18, sino piensan en la persona. Recuerdan la persona, se acuerdan de lo que estaba pasando, de lo que les contó, porque ahí también juega un rol muy importante lo que es la escucha. No es el juez el que habla, sino que escucha y tienen una visión más global de todo lo que está pasando. Perfecto, clarísimo. Creo que lo importante, o quizás lo que hace por ahí un poquito más difícil, es que uno tiene que desaprender primero
para aprender luego a escribir o hablar en lenguaje claro, ¿no? Y quizás esto de desaprender es lo que a los equipos de trabajo les cuesta. Y esta es una pequeña pregunta y con esto podemos ir concluyendo. Para usted, doctor, ¿su equipo lo acompaña en esto? Sí, yo no podría hacer esto si estuviera solo. O sea, estamos trabajando en consumo todo el juzgado. Hemos dado talleres para la capacitación de los empleados que se plegaron en forma, yo diría, se entusiasmaron con la idea, y gente que por ahí estaba hasta desmotivada, o bueno, con esto ha retomado impulso. Bueno, o sea que hay buenos augurios, ¿no? Para poder implementar. Bueno, agradecemos muchísimo habernos cedido estos minutos para Entredichos, y bueno, seguramente los volveremos a molestar para otros programas. Gracias. Gympass es el beneficio que otorga el Colegio de Traductores Públicos de la Ciudad de Buenos Aires, que permite a los matriculados acceder a más de 1.750 gimnasios, estudios y centros de fitness, y a más de 900 clases y actividades en cualquier lugar del país o en cualquiera de los 48.000 centros adheridos en 14 países de América y de Europa. Para más información sobre el funcionamiento del beneficio y los planes disponibles para el matriculado, consultar en www.gympass.com/ar. Bien, y llegamos al final del programa, el último programa de Entredichos en verano. Para mí fue un placer, como siempre, acompañarlos en estos programas. A partir de la semana que viene vuelven mis compañeras Elisa Ollero, Carmen Olivetti y Karina Barrés. Le agradezco a mis compañeros, a la productora Leticia Martínez y a nuestro operador Mauricio Cardoso por habernos acompañado. Y a ustedes, seguramente nos volvemos a encontrar. Yo voy a seguir presente en el programa de alguna manera, así que nos seguiremos encontrando aquí a través de Entredichos. Buena semana y hasta la próxima. Chau. Auspician este programa. Agradecemos el apoyo del Instituto Casa de Jesús, donde educar es formar intelectual, afectiva y espiritualmente desde una perspectiva de síntesis entre fe y cultura. Instituto Casa de Jesús, www.casadejesús.edu.ar. ¿Problemas contables o impositivos? Lo ayudamos a solucionarlos. Veiga, González y Asociados, consultores y auditores. Llámenos al 4373-1213 o al 4373-5154. Esto fue Entredichos, el programa del Colegio de Traductores Públicos de la Ciudad de Buenos Aires.